Bienvenidos nuevamente a mi canal educativo acerca de cirugía reconstructiva de fijación externa. Hoy voy a referirme acerca de los corredores de seguridad del pie. Esto hace parte de los fundamentos básicos de la fijación y considero que el segmento del pie es el más complejo de la parte de cirugía reconstructiva, así que hay que empezar conociendo la anatomía y por dónde podemos colocar las diferentes estructuras de fijación, llámese tornillos cónicos, alambres. Los puntos de fijación de alambre del pie incluyen el calcáneo en la parte posterior, en el cuerpo del calcáneo, en el cuerpo del astrágalo, en el cuello del astrágalo, el calcáneo en la parte anterior, el medio pie, que incluye el cuneiforme, el cuboide, el navicular y los metatarsianos. El calcáneo posterior y el cuerpo del calcáneo pueden introducirse fácilmente de 2 a 5 alambres cruzados en diferentes niveles. Se pueden utilizar 2 alambres cruzados en el cuerpo del astrágalo también. Estos alambres forman un ángulo medial y lateral que abarcan el malleolo medial y el malleolo lateral respectivamente. El segundo alambre debe insertarse cerca del malleolo medial para evitar el nervio y la arteria tibial posterior. El cuello del astrágalo y el calcáneo en la parte anterior, los nervios y arterias anteriores pueden lesionarse mediante alambres que entran o salen por la cara dorsal de la cabeza, del cuello del astrágalo y el navicular. Los alambres en el cuboide y en el navicular, que corren en dirección paralela a la planta del pie, penetran los músculos intrínsecos y pueden dañar el nervio y la arteria tibial anterior. Los huesos del medio pie están colocados en un plano oblicuo, orientados en un ángulo de superior a inferior y de medial a lateral. Por lo tanto, los alambres deben seguir la misma dirección y, si permanecen dentro del hueso, no causarán lesiones a ninguna estructura vascular, nerviosa o tendinosa. Se puede utilizar tres áreas de los metatarsianos: la metáfisis, la metepífisis proximal, la diáfisis medial y la diáfisis distal. Es difícil penetrar todos los metatarsianos en la diáfisis media y en la metáfisis distal debido a la configuración arqueada. La introducción de los alambres se realiza de lateral a medial, en un ángulo inferior a superior y de posterior a anterior, pero viceversa para los alambres introducidos de medial a lateral. Las lesiones de las arterias y los nervios intermetatarsianos son muy raros. La fijación accidental de los tendones extensores se reconoce fácilmente y por lo tanto deben evitarse por completo. Cuando tenemos al individuo en la mesa de operaciones, muchas veces dicen cómo se ubican ustedes. Básicamente seguimos las mismas normas como hicimos en la charla acerca de los corredores de la pierna. Aquí también hay estructuras anatómicas que las podemos marcar. La primera línea que yo marco generalmente es el cambio de la piel que hay entre la región plantar y la piel de la región dorsal. Esa línea la marco aquí en este ejemplo con línea punteada color rojo. El relieve, en este caso estoy en la cara medial del pie, el relieve del malleolo medial, la inserción del tendón de Aquiles, el relieve del calcáneo, la articulación MF distal y trato de marcar ya sea con intensificador la articulación cuneo-metatarsiana. Esto me va a permitir tener una visión general de algunas estructuras que también podemos palpar, como por ejemplo son la presencia del tibial anterior, la del tendón flexor olissus longus, lo mismo que les dije, lo de la inserción del tendón de Aquiles o el tríceps ural, si usted lo quiere entender como la unión de el Aquiles más el sóleo. La fascia plantar la puedes tocar también desde esa región. Y lo que le había dicho de la articulación cuneo-metatarsiana. Eso le da como le digo, una visión general. Trate de ubicarse en este punto. Después de correr estas estructuras, observemos la parte lateral. Lo mismo, tenemos la inserción del Aquiles,
la presencia del relieve de la tuberosidad calcánea, la epífisis del quinto metatarsiano también es un punto de referencia importante, la presencia de los extensores generalmente muy visibles en la mayoría de los pacientes al hacer las maniobras de provocación y de movimiento, nuevamente la articulación metacarpofalángica y la articulación del tobillo, por supuesto, donde está el retináculo extensor y todo eso. Aquí viene el repaso y la propuesta para tratar de simplificar el asunto es dividirlo en 3 regiones, pero tiene uno que entender que por cada región puedes tener varios puntos de fijación, como lo dije al principio. Entonces, en la primera sección vamos a tener en cuenta el astrágalo y el calcáneo. Aquí podemos hacer fijaciones que van ocupando tanto el cuerpo como de la parte anterior. Lo mismo aplica para el calcáneo, la parte posterior y la parte anterior. Recordarles entonces, la segunda vamos a tener aquí la parte de el cuboides, que está aquí en este punto, el navicular o escafoideo del pie y la presencia de las cuñas. Ahí se acaba la sección número 1. Y después viene la sección número 2, donde vamos a referirnos a los metatarsianos, que lo mismo se pueden fijar desde la base, desde la parte media y de la parte distal. Aquí les recuerdo el recorrido anatómico de las arterias. Importante tener la arteria pedia, que está pasando prácticamente por encima y un poquito hacia medial del primer rayo. Entonces, por eso la referencia de la articulación cuneo metatarsiana resulta ser muy importante para tenerla en cuenta. El paso de las estructuras posteriores y mediales en el recorrido del tibial posterior, para que lo tengan también en cuenta. Las zonas, como les dije, corte 0, corte 1 y corte 2. Vamos al corte 0. En el corte 0 vamos a tener en cuenta el astrágalo, tengan en cuenta que por la parte posterior y medial está pasando el paquete del tibial. En la primera sección se toma transversalmente a nivel de la tibia distal. La vista desde arriba, mirando hacia abajo, hacia el astrágalo y el calcáneo. Aquí ambos maliolos son fácilmente palpables, al igual que la arteria tibial posterior, que va detrás del malleolo medial. El calcáneo es predominantemente una estructura esponjosa con una capa cortical delgada, particularmente en pacientes mayores. Aquí los otros puntos óseos palpables a este nivel son la tuberosidad del calcáneo para la inserción también del tendón de Aquiles, la apófisis calcánea medial y lateral, que conducen al cuerpo del calcáneo a ambos lados. Y en la superficie lateral, las apófisis calcáneas, la articulación cuboides distal y anterior. En la cara medial del retropié está el sustentáculo ontali, que es palpable anteromedial a la punta distal del malleolo medial. Aquí la faceta subastragalina medial se sitúa hacia arriba y los vasos plantares y los nervios pasan inferiormente adyacentes al tendón del flexor largo del dedo gordo. Detrás del malleolo medial corre el tendón del tibial posterior, que está más cerca del hueso. El tendón del flexor largo de los dedos, que es la estructura posterior, con el tibial posterior, arteria, vena, tibial posterior también el nervio, discurriendo entre este y el tendón flexor largo del dedo gordo. Aquí nuevamente cómo podrían ser proyectados los dos alambres, pero ahora les voy a dar un detalle anatómico que les puede servir muy de referencia. Aquí lo importante es que usted, en este corte transversal a nivel del cuerpo del astrágalo, el primer alambre debe estar cerca de la cara posterior del malleolo lateral, vendría siendo este de aquí, para evitar el paso de los tendones peroneros. Y el segundo alambre debe quedar adyacente a la cara posterior del malleolo medial al salir, para evitar el nervio y la arteria tibial posterior. Aquí hay algunos detalles de la altura del alambre y de la fijación que también se puede llegar a tener en el tobillo si es necesario. De lateral a medial, este alambre A está marcado aquí con la letra. Alambre liso para la fijación de una fractura, por ejemplo, de un malleolo medial. Algún tipo de alambre también con oliva se puede utilizar. Yo lo uso para comprimir el fragmento. No es necesario cruzar toda la tibia. Basta con empujar el alambre. De esta manera no hay riesgo de dañar los tejidos blandos laterales, y la presión sobre el hueso no es tan fuerte como para permitir que la oliva penetre el hueso blando, ya que la corteza malleolar es muy blanda. El alambre B, que usted lo ve por acá,
va de posterolateral a medial y de distal a proximal para la fijación del valor lateral a la tibia en caso de fractura o en caso especial de algún alargamiento. Este alambre se tensa con poste en el mismo anillo o en diferentes anillos. Y el cable C o el alambre C se trata de un cable que va pasando con un diámetro de 2 a 5 milímetros para la fijación del peroné en caso de necesidad de bajar el peroné para un alargamiento diferencial del peroné, que esto causa mucha irritación. Se debe introducir el alambre anteroposterior del peroné para no dañar los tejidos blandos. Y por último, el alambre D para la fijación del astrágalo en caso de una fusión del tobillo en la unión subastragalina. La dirección es de posterolateral a anteromedial y de posteromedial a anterolateral, tangente al medial para evitar una lesión neurovascular. Con respecto al calcáneo, en la parte de lo que es la parte posterior, aquí no hay estructuras graves que vayan a lesionar. Una propuesta es hacer lo de los 3 alambres y aquí está el detalle anatómico donde usted puede combinar un alambre liso oblicuo y colocar un par de tornillos de cónicos de 4 o 5 milímetros, ojalá con hidroxiapatita, cruzados de manera que lo pueda fijar. Otra propuesta es hacerlo uno totalmente horizontal y colocar uno que va exactamente en la línea media y otro que va por lateral. Esto es una propuesta de Catañi. Yo lo hago en este estilo, coloco uno que atraviesa así y un par de olivados que me sostienen bastante bien. Ahora vamos a pasar un poco más hacia adelante del calcáneo, es decir, la parte más anterior y del astrágalo también. Esta sección transversal del pie a nivel del cuello, el astrágalo y el calcáneo anterior, en esta zona se utiliza solo en casos excepcionales. Los cables corren casi que paralelos a la planta del pie. Se introduce el alambre 1 en el cuello del astrágalo y el alambre 2 se inserta en el calcáneo en la parte anterior, en dirección de lateral a medial y perpendicular al eje longitudinal del pie. Aquí está el detalle de lo que ocurre con el paso de los alambres. Ahora, en esta sección transversal del medio pie, a nivel del escafoides y cuboides, es decir, que aquí ya pasamos a la zona 1, el alambre 1 está en el hueso navicular, aproximadamente paralelo a la planta del pie, en dirección que va de lateral a medial y perpendicular al eje longitudinal. El alambre 2 está en el cuboides, generalmente divergente con respecto al alambre 1, y la dirección también va de lateral a medial perpendicular al eje longitudinal del pie. He aquí el detalle. Ahí están coloreados nuestros dos huesitos que estamos diciéndole. Aquí es la sección por donde vamos, en la número 1. Entonces ya entramos aquí a la base de los metatarsianos. Esta es la propuesta del doctor Catañi. Recuerden lo que les dije de que como es curvo, un alambre no alcanza a atravesar todos los metatarsianos. Así que si usted va a colocar un alambre aquí, seguramente si va pasando del primero, tiene que salir al tercero y tener en cuenta el paso de los extensores. No los vaya a incluir, por favor. Y el otro vendría desde el quinto, cuarto, tercero, segundo. No alcanzaría a coger el primero. La sección transversa del pie a nivel de cuboide y cuneiforme, el alambre 1 se introduce en dirección de lateral a medial y el alambre 2 tiene un ángulo ligeramente oblicuo de inferior a superior, y aquí no hay áreas graves para evitar lesionar. Tenga en cuenta la posición de la arteria dorsal del pie. Es decir, si usted coloca un alambre de esto y va a salir por el dorso, ya vamos mal, porque usted le está dando o un extensor o le está dando la arteria. Y ahora pasamos a la sección de el corte 2. En esta parte usted podría estar fijando los metatarsianos, llámese desde la base, y esta es la parte sección transversal de la base del metatarsiano. No hay áreas que evitar, pero tenga en cuenta cómo va a colocar los alambres. La dirección es de lateral a medial y de inferior a superior y de posterior hacia anterior. Esta es la propuesta. También puedes colocar una fijación con tornillo cónico
de 3 a 5 milímetros de diámetro, entre más pequeño mejor, y lo puedes colocar divergentes, evitando el extensor del alux. El corte transversal a nivel diafisario medio de los metatarsianos, la dirección de los alambres es análoga a lo que dijimos anteriormente, va prácticamente sin atravesar, evitar la colocación del alambre, y no es posible fijar todos los metatarsianos, es decir, aquí seguramente vamos a colocar un quinto, cuarto, primero, los del medio no se van a poder, y en el siguiente corte, que es la parte más distal de los metatarsianos, no es imprescindible fijar todos los metatarsianos, lo que implicaría un aplanamiento metatarsiano antianatómico. Es decir, si usted llega y presiona para que agarren todos, usted está haciéndole una presión innecesaria al pie. En resumen, esta es una manera de hacer varios distintos tipos de fijación, tratando de dándole las pautas más comunes. Esta me agrada mucho, la que está la base del primero y la base del quinto cruzado. Esta también lo utilizo mucho cuando atravieso desde la base y paso prácticamente recto, y el otro sí lo pongo oblicuo, sobre todo cuando usted no tiene que hacer ningún tipo de maniobra extraordinaria en el pie. Esta es otra propuesta de configuración del retropié de esta forma con cruzados, y esta es la más compleja de todos, donde prácticamente hemos logrado bajo diferentes alambres la fijación de varios de los metatarsianos. Esto es algo de la manera como se vería. Esto es una propuesta de la manera como yo lo hago. Yo fijo primero los dos del calcáneo, después cojo y fijo la parte del medio pie con un alambre, después empiezo la fijación de las trágalos, sobre todo en los casos que son de artrodesis, y el quinto va de la base del quinto metatarsiano hacia allá, y el sexto, que me parece opcional, me parece muy útil para la fijación de que no se le mueva uno el pie. Una cosa que también a veces me preguntan es cómo hacemos la fijación de los dedos. Entonces, la fijación de los dedos debe incluir las articulaciones interfalángicas distal e intermedia, y una manera como yo lo hago es doblándolo de esta forma en el marco del equipo, y esta figura se ve más o menos en la manera clínica así, y pues yo coloco unos bulones centrales que los fijo al anillo que va perpendicular para no tener problemas de aflojamiento. Espero que este repaso anatómico les ha sido muy útil y que tengan la oportunidad de practicar esto en los talleres, dado que en la práctica quirúrgica debemos tener muy claros los mapas y por dónde debemos pasar. Muchas gracias.